Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi padre me dijo que no podía llevarme al altar, ahora llora porque su favorita prefirió a mi padrastro. No me considero una persona vengativa, pero debo admitir que me llena de satisfacción ver cómo el karma ha hecho su trabajo. No me arrepiento de sentirme así, aunque algunos puedan pensar que eso me hace una mala persona o una hija terrible. Después de tanto tiempo sufriendo el abandono emocional y el trauma, ver que por fin se hace justicia me produce una inmensa alegría. Es irónico que ahora que mi padre se ha quedado sin opciones, de repente recuerde que tiene una hija a la que nunca prestó atención. Soy una mujer de 31 años, la segunda de 3 hermanos. Mi hermano mayor Finn tiene 37 años, y mi hermana menor Sarah tiene 29. Durante gran parte de mi infancia, parecíamos una familia feliz. Si bien mis padres tenían sus preferencias, mi madre, 59 años, al menos intentaba ser justa con todos. Mi padre, 65 años, en cambio, nunca se molestó en disimular su favoritismo. Sarah era su princesa adorada y tenía una conexión especial con Finn por ser el único hijo varón. Podían compartir cosas de hombres. Como resultado, yo siempre quedaba fuera de ese círculo. Este patrón comenzó muy temprano en mi vida. Siempre tuve la sensación de que papá no me quería realmente. Supongo que intenté llamar su atención a través de rabietas cuando era pequeña. Era una niña algo difícil, pero nada de lo que hacía lograba que él me notara. Con el tiempo, aprendí a aceptarlo. Mi madre se dio cuenta de este favoritismo e intentaba compensarlo. Siempre le estaré agradecida por verme y valorarme, porque si hubiera dependido de mi padre, habría sido completamente invisible. Mamá era y sigue siendo una madre equitativa que nos ama y trata a todos por igual. Hizo todo lo posible para que yo no me sintiera excluida. Creo que Finn también era consciente de la situación. Veía cómo me dejaban de lado y trataba de llenar ese vacío. Le pedía a papá que me dejara estar presente cuando le enseñaba a cambiar los neumáticos del coche. Se aseguraba de incluirme cuando papá le daba lecciones de conducir. Sé que era por iniciativa de Finn porque papá nunca me incluía en estas conversaciones por su cuenta. No sufrí ningún tipo de abuso físico. Por ejemplo, cuando nos compraban regalos, recibía lo mismo que Sarah o Finn. Me compraban tantos vestidos nuevos como a mi hermana. El problema era la falta de cariño emocional de parte de papá. Durante todos esos años, mamá y Finn intentaron compensar ese vacío en mi vida. Por su parte, Sarah disfrutaba siendo la princesita de papá. Era una niña presumida y en su escuela expresaron preocupación por su actitud en varias ocasiones. Sin embargo, estas advertencias siempre fueron ignoradas. Creció para convertirse en una mujer bastante agotadora que se cree con derecho a todo. Como resultado, no tengo una relación cercana con ella. Finn y yo somos muy unidos, y él simplemente no soporta a Sarah. Papá es el único que no ve problemas en su comportamiento, y mamá apenas la tolera. Así han sido las cosas hasta ahora. Hace aproximadamente 10 años, mis padres se divorciaron. Fue una separación aparentemente amigable, aunque ninguno de nosotros sabe realmente qué pasó. Solo nos dicen que ya no eran compatibles, pero todos sabemos que hay algo más. Estoy casi segura de que no hubo infidelidad porque ninguno comenzó a salir con otras personas hasta mucho después del divorcio. Hasta hoy, ninguno de nosotros conoce la verdadera razón, y nuestros padres prefieren mantenerlo así. Como todos éramos adultos cuando sucedió, no hubo problemas de custodia que resolver. Desde entonces han mantenido una relación cordial. Personalmente, he preferido no visitar mucho a papá porque, seamos honestos, no hay mucho afecto entre nosotros. Él nunca se ha quejado de mi ausencia, así que supongo que a ambos nos viene bien. Generalmente visito a mamá cuando tengo tiempo, mientras que Finn y Sarah dividen su tiempo entre ambas casas. Finn y yo a veces coordinamos nuestras visitas a mamá, pero evitamos coincidir con Sarah excepto en Navidad. Finn realmente no la soporta. Para cualquier observador externo, pareceríamos una familia bastante normal y funcional. Sin embargo, las cosas han dado un giro inesperado. Y francamente, me alegro de ello. Hace 5 años, mamá comenzó una relación con Arthur, un hombre de 60 años que conoció en un retiro de yoga. Conectaron inmediatamente. Es una persona maravillosa y disfruto pasar tiempo con él. Se lleva bien con Finn y conmigo, y siempre respeta los límites. No creo que tenga problemas con Sarah tampoco, ya que nadie ha mencionado nada al respecto. Lo importante es que mamá es feliz. Arthur mantiene una actitud cordial con papá, aunque este último suele mostrarse hostil. Creo que es porque la vida amorosa de papá no ha sido muy exitosa y no tiene pareja estable. Además, Arthur tiene una mejor posición económica que papá, y ahora mamá vive más cómodamente que cuando estaba casada con él. Todos nos alegramos por mamá, pero es evidente que papá está resentido por toda la situación. También le molesta que tengamos una buena relación con Arthur.
Aunque Finn ha intentado explicarle que no estamos reemplazándolo, sino simplemente siendo adultos maduros sobre la situación, él sigue actuando con celos. Todo es bastante infantil y desagradable. Afortunadamente, como no interactúo mucho con papá, no tengo que lidiar demasiado con esto. Esta es la dinámica familiar actual. Es importante entender este contexto para comprender lo que ha sucedido en los últimos días. Hace unos meses, mi prometido Kiran, de 34 años, me propuso matrimonio. Llevamos juntos bastante tiempo. No anuncié el compromiso inmediatamente porque valoro mi privacidad. Sin embargo, como Kiran y yo queríamos un periodo de compromiso corto y casarnos pronto, informamos a nuestras familias después de fijar la fecha. La boda está programada para la próxima semana. Cuando se lo comuniqué a mi familia, las reacciones fueron variadas. Finn y mamá estaban eufóricos, y Arthur también se mostró muy contento. Papá tuvo una reacción bastante neutral, pero Sara parecía molesta. Todo ocurrió por videollamada, y pude notar que solo forzó una sonrisa antes de desconectarse rápidamente. Esperaba algún tipo de berrinche de su parte, ya que odia no ser el centro de atención, pero en ese momento tenía demasiadas cosas en mente como para preocuparme por su drama. Llamé a Finn en privado para comentarle la situación y le pedí que fuera él, y no papá, quien me llevara al altar. Se quedó callado por un momento y me dijo que, aunque estaba muy conmovido por mi petición, sentía que no era apropiado y que papá armaría un escándalo. Me explicó que le encantaría hacerlo, pero que no quería causar problemas con papá. Sus palabras me dolieron. Le expliqué que había acudido a él porque papá me había fallado repetidamente y él lo sabía bien. Quería que fuera él quien me acompañara porque había sido mi figura masculina protectora mucho más que papá. Fue una conversación muy emotiva y, aunque me cuesta admitirlo, entendí su punto de vista. Por eso no insistí más. Me explicó amablemente que lo importante no era quién me llevara al altar, sino que mi día fuera lo más tranquilo posible para poder recordarlo con alegría. Me dijo que si él tomaba el papel de papá, este se mantendría enojado durante toda la ceremonia y arruinaría el día. Y tenía razón sobre los recuerdos. Papá era perfectamente capaz de hacer algo así, y lo que Finn sugería haría el día más llevadero, aunque no fuera lo ideal. Me aconsejó hablar con papá al respecto, aunque le expresé mis dudas sobre que él me llevara al altar y le dije que lo pensaría. Afortunadamente para mí, 2 semanas después, Sara también anunció su compromiso con su novio Zack. Kiran y yo intercambiamos miradas, sabiendo que probablemente intentaría opacar mi boda, o hacer alguna otra tontería, pero no podíamos hacer nada al respecto. Finn tampoco estaba muy contento. Ambos entendíamos por qué había elegido ese momento, pero como no podíamos controlarlo, decidimos mantener la calma. Lo bueno fue que la boda de Sara se programó para un mes después de la mía, aproximadamente dentro de 5 semanas. Ella realmente quería encontrar la manera de casarse antes que yo, pero las circunstancias no se lo permitieron y tuvo que conformarse con ser la segunda novia de la familia. Estaba bastante molesta por esto, e intentó hacerme sentir culpable para que pospusiera mi boda, pero me mantuve firme. No soy de las que ceden ante sus caprichos y era algo que ella necesitaba comprender. Así que las cosas quedaron como estaban. Sin embargo, aparentemente papá y ella tenían un acuerdo de que él la llevaría al altar primero, antes que a mí. Realmente no entiendo cómo se les ocurrió algo tan retorcido. Supongo que asumieron que yo no me casaría o lo haría tarde porque nunca tuve mucha suerte con los chicos en la escuela y la universidad. Cuando le pedí a papá que me llevara al altar, esto fue después de que Sara anunciara su compromiso, él me dijo, para mi alegría disimulada, que le había prometido a su bebé, que la llevaría al altar primero, supuestamente una promesa hecha años atrás cuando ella estaba en su lecho de muerte. Esto nunca sucedió. Me dijo que no podía romper su palabra y destrozarle el corazón, así que no podría llevarme al altar. No voy a mentir, estaba encantada porque en realidad no quería que él me llevara al altar. Fingí estar muy triste y herida, pero por dentro estaba celebrando. Le dije que respetaba su promesa a Sara y que, aunque me dolía mucho, no era cierto, lo aceptaría. Inmediatamente llamé a Finn y le conté lo sucedido, y él estaba furioso con papá. Me dijo que si hubiera sabido que papá se comportaría así, habría aceptado llevarme al altar desde el primer momento en que se lo pedí. Argumentó que si papá podía elegir a qué hija darle este privilegio, yo también podía elegir. Estaba muy enojado con papá, pero yo estaba demasiado feliz para preocuparme. Finalmente las cosas habían salido exactamente como yo quería, y no podía estar más contenta. Las cosas iban bien, a pesar del estrés de planear una boda. He estado nerviosa y ansiosa, pero todo parecía estar en orden hasta ayer, cuando un drama sin precedentes irrumpió en mi vida, para el cual no tengo energía. En resumen, ayer por la tarde, Sara informó a papá que él no la llevaría al altar.
Le pidió a Arthur que lo hiciera. Fue una sorpresa para todos nosotros. Lo hizo por videollamada, nada menos. Fue brutal, y podría haber sido más sensible al respecto. Todos sabíamos que papá estaba ilusionado con su boda. Incluso la está pagando por completo porque su prometido y ella quieren guardar el dinero para la luna de miel. Mamá y papá estaban muy ocupados ayudando a planear 2 bodas, y papá se había desconectado mentalmente casi por completo de la mía. No tenía ninguna opinión o sugerencia que dar, y se mostraba completamente desinteresado en cualquier cosa relacionada con mi boda, porque toda su atención estaba en Sara. Además, no había contribuido ni un centavo a mi boda. Kiran y yo la estamos financiando nosotros mismos. La situación había llegado a tal punto que confiaba más en la opinión de mamá y Arthur que en la de papá. Arthur estaba realmente involucrado en mi boda, lo cual no era el caso con Sara. Es precisamente por esto que incluso Arthur se mostró desconcertado por la petición, o más bien exigencia, de Sara, y no sabía cómo responder. No dejaba de mirar a mamá, pero todos estábamos sin palabras, hasta que mamá finalmente dijo que a Arthur le encantaría hacerlo. Fue una de las peores llamadas que he presenciado, y eso que trabajo en el mundo corporativo, donde las llamadas incómodas son algo común. Para entonces, papá estaba llorando y, en lugar de hablar con Sara al respecto, comenzó a insultar a Arthur y se desconectó de la llamada. Estoy segura de que los demás deben haberle preguntado cómo se sentía, pero yo no lo hice. Tenía muchas otras cosas de qué preocuparme, así que salí rápidamente de la llamada. Además, este no era mi problema. Era una promesa entre Sara y él, una que él no quería romper. Y si ella lo hizo, eso era entre ellos. No tenía intención ni deseo de intervenir. Podrían resolver esto entre ellos. Yo no tenía ningún papel que desempeñar en esto, y este no era el momento de involucrarme en problemas familiares insignificantes que no me concernían. Poco sabía que terminaría afectándome muy pronto. Para mi total fastidio, papá me llamó anoche entre lágrimas, unas horas después del devastador golpe que su princesita le había dado. Estaba sollozando por teléfono, diciendo que había sido un tonto al rechazar mi oferta de llevarme al altar, y que le encantaría hacerlo. No podía creer lo que estaba escuchando. El nivel de egoísmo era impactante. Le dije con mucha calma que, aunque lamentaba lo que había sucedido, era algo entre Sara y él, y que, de ninguna manera, esto cambiaría lo que yo había planeado para mi boda. Le expliqué que Finn me llevaría al altar, que eso se había decidido hace meses, y que no podía cambiarlo en el último minuto. Él dijo que hablaría con Finn, argumentando que Finn era solo un sustituto de todos modos, y que no debía preocuparme por si Finn no estaba de acuerdo. Le aclaré que no se trataba de que Finn no estuviera de acuerdo. No quería lastimar a Finn. También era cierto que no quería que él me llevara al altar en primer lugar, pero eso no necesitaba saberlo. Insistió en que hablaría con Finn y arreglaría las cosas como deberían estar. Pero le dejé claro que no habría ningún cambio. Finn me llevaría al altar, y esa decisión era definitiva. Él seguía en completa negación y pensaba que yo me resistía porque Finn no cedería, convencido de que podría persuadirlo. Terminé la llamada y contacté a Finn inmediatamente para contarle lo sucedido. Decir que Finn estaba furioso sería quedarse corto. Me preguntó qué quería yo, y le dije que siempre había deseado que él me entregara. Fue la primera persona a quien se lo pedí, y solo por su insistencia había terminado pidiéndoselo a papá. Me preguntó si estaba segura de que quería que él me llevara al altar, y le confirmé que sí. Entonces me aseguró que no me preocupara por nada, que él se encargaría de poner a papá en su lugar si lo llamaba. Le expresé mi preocupación sobre posibles dramas después de la boda, y que papá necesitaba entender que no podía simplemente aparecer cuando quisiera y usarme como hija de reemplazo solo porque su favorita lo había rechazado. Finn me tranquilizó diciéndome que no me preocupara por eso, y que se aseguraría de que papá entendiera que no habría cambios en los planes de la boda. Esto fue anoche, y desde entonces no he tenido comunicación con ninguno de ellos, lo cual me está volviendo loca. Todo iba bien, y realmente no tengo energía para lidiar con este drama ahora mismo. No sé si debería hablar con ellos, y no sé qué ha pasado entre Finn y papá, o si han hablado en absoluto. Estoy abrumada por la ansiedad y no sé qué hacer. Actualización 1. Por fin hablé con Finn, y la situación es peor de lo que imaginaba, aunque afortunadamente él tiene todo bajo control, así que no habrá problemas para mí. Finn me contó que estuvo esperando la llamada de papá para discutir el supuesto cambio de planes, pero nunca llegó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que papá ni siquiera pensaba consultar nada de esto, y que simplemente había asumido que porque él había decidido llevarme al altar, todos tendrían que aceptarlo. Después de esperar un día sin recibir noticias de papá, Finn decidió llamarlo él mismo. Le preguntó si había algún cambio en los planes, mencionando que yo había comentado algo al respecto. Papá intentó restarle importancia,
diciendo que yo le había pedido que me llevara al altar ya que Sara no lo haría. Ahora bien, Finn siempre ha sido el diplomático de la familia, el más sensato y equilibrado de los 3 hermanos, así que me sorprendió mucho cuando me dijo que se había enfurecido con papá. Finn me contó que le pidió a papá que dejara de fingir, diciéndole que ambos sabían que yo no le había pedido que me llevara al altar, sino que él era quien había suplicado tener ese papel en mi boda porque su hija favorita lo había rechazado. Como era de esperar, papá se enfureció al escuchar esto. Tiene la costumbre de reaccionar agresivamente cuando se enfrenta a verdades que no quiere oír. Pero antes de que pudiera interrumpir, Finn le exigió que se callara y escuchara lo que otros tenían que decir. Le recordó que debería estar agradecido de siquiera recibir una invitación a mi boda, considerando cómo me había tratado todos estos años. Y entonces Finn le dijo todas sus verdades. Después me pidió disculpas, reconociendo que no era su lugar desahogarse así con papá, especialmente tan cerca de mi boda. Pero dijo que no pudo contenerse, y que quería que papá viera la realidad y dejara de vivir en su mundo de fantasía. Lo dijo todo. Le echó en cara que siempre había favorecido a Sara y al menos intentaba hacer un esfuerzo con él, pero que yo siempre fui una ocurrencia tardía. Y yo lo sabía perfectamente. También le aclaró que yo realmente le había pedido a Finn que me llevara al altar, que él fue mi primera opción, y que solo por su insistencia había terminado hablando con papá. Finn dijo que había esperado que papá aceptara la propuesta, y al menos comenzara a reparar nuestra relación, pero desperdició esa oportunidad. Finn le dijo que era un fracaso como padre porque ninguno de sus 3 hijos lo amaba ni respetaba. Él no lo respetaba porque nunca pudo ser un padre justo. Yo no lo respetaba porque nunca se molestó en quererme y tratarme como su hija. Y, lo más irónico, ni siquiera Sara lo respetaba, porque si lo hiciera, no habría actuado como lo hizo. Le dijo que el hecho de que Sara se hubiera convertido en una persona tan entitled era completamente su culpa, por haberla mimado y malcriado todos estos años. La personalidad de Sara, que era horrible por cierto, era obra de papá, y se merecía que su hija favorita lo descartara porque él había estado descartando a sus hijos desde que nacieron. Finn me dijo que había dicho muchas más cosas, pero no recordaba la mayoría porque lo dijo en un momento de ira intensa. Me aseguró que después de esa dura dosis de realidad, no tendría que preocuparme de que papá hiciera ninguna tontería, y si lo intentaba, Finn lo pondría en su lugar inmediatamente. También confirmó que no habría absolutamente ningún cambio en los planes. Él me llevaría al altar y no lo cambiaría por nada del mundo. Se disculpó por causar tanto alboroto, especialmente tan cerca de la boda, pero yo estaba más agradecida que otra cosa. En toda mi vida, nunca había tenido la fuerza para defenderme así, y había asumido que así era como debía ser mi vida. Siempre pensé que quizás papá no me amaba por algún defecto mío. Intenté superar ese sentimiento con los años, pero nunca pude. Y ahora, tenía a mi hermano defendiéndome ferozmente, algo que nunca esperé que alguien hiciera. Mi madre debería haberlo hecho cuando éramos niños, pero no lo hizo. Intentó compensar la falta de afecto a su manera, pero nunca me defendió realmente. No la culpo por ello, pero fue su pasividad y deferencia hacia papá lo que me hizo sentir que tal vez nunca habría una situación en la que pudiera decirle lo horrible que estaba siendo conmigo. Pero eso había cambiado, y había cambiado solo porque mi hermano me amaba tanto que no podía soportar verme seguir pasando por esto. Tenía lágrimas en los ojos cuando terminó de contarme todo el incidente, y apenas pude hablar cuando le dije que esto era lo más hermoso que alguien había hecho por mí. No creo que Finn se dé cuenta de la magnitud de lo que ha hecho, pero es lo mejor que podría haber pedido jamás. Actualización 2. Ya soy una mujer casada. Me casé hace unos días y actualmente estoy disfrutando de mi luna de miel con Kiran en Tailandia. La boda transcurrió sin problemas, aunque hubo algo de drama previo. Con Finn manteniéndose firme en su decisión, y papá sin poder llevar a ninguna hija al altar, la situación se había vuelto bastante tensa. La principal preocupación de papá era qué pensaría la familia extendida si estaba ausente en las bodas de sus 2 hijas. Este era el punto al que siempre volvía cuando hablaba con Finn. Finn le respondió sin rodeos que, al menos en mi caso, carecía del papel de padre porque nunca se había conectado emocionalmente conmigo. Le recordó que debería estar agradecido de siquiera recibir una invitación. En cuanto a Sara, nadie entendía realmente por qué había actuado así, y él solo podía preguntarse qué había salido mal con ella, siendo la favorita. Cuando Sara se enteró de todo esto, tuvo el descaro de llamarme para decirme que necesitaba que papá me llevara al altar ya que ella no podía, argumentando que era injusto para él. Le dije que se fuera al diablo, recordándole que ella estaba financiando su boda con el dinero de papá, y luego lo había rechazado. Le recordé que cuando yo había acudido a papá,
Él había elegido llevar solo a ella al altar por una promesa estúpida que ella no pudo cumplir, y que si tanto le dolía ver a su querido papá miserable, era libre de cambiar las cosas para su boda. Le dije que estaba segura de que Arthur entendería y que incluso podría hablar con él en su nombre, ya que aparentemente se sentía tan mal por papá. No supo qué responder a eso y colgó la llamada. Llamé a Finn, y le dije que no quería más drama con papá antes de la boda, y que era su responsabilidad asegurarse de que nada de eso llegara a mí. Estaba harta de todo esto y tenía cientos de otras cosas de las que preocuparme o emocionarme, y no iba a permitir que papá arruinara mi día. Ya me había hecho sentir miserable durante la mayor parte de mi vida, y no iba a dejar que me quitara también el día más especial. Finn me aseguró que no me preocupara, que aunque no sería fácil, él se encargaría de todo. Decir que estaba muerta de nervios el día de mi boda sería quedarse corto. Pero afortunadamente, todo estuvo bajo control. Papá se veía bastante serio, pero no intentó causar problemas, lo cual agradezco. Y después de un tiempo estaba demasiado ocupada disfrutando como para preocuparme por su cara de disgusto. Sara intentó mantenerse lo más alejada posible de papá, y aunque fue bastante incómodo entre ellos, no me importó. La boda transcurrió perfectamente, y me alegro de que nadie pudiera estropear el día. Cuando Finn me llevó al altar, podía sentir las miradas furiosas de papá en mi espalda, pero eso era todo lo que podía hacer. Me han dicho que algunas personas han estado preguntando por qué Finn me llevó al altar en lugar de papá, y ahora él se ha quedado para manejar esas preguntas. Pero bueno, ese es su problema. Solo quiero que termine también la boda de Sara, para que no haya posibilidad de más drama, y pueda vivir en paz. Una vez que su boda termine, planeo tener muy poco contacto con papá en el futuro próximo. De todos modos, no veo el sentido de mantener contacto con él. Actualización 3. Sara se casó ayer. No sabría decir cómo fue porque nos quitó la invitación a Kiran y a mí. No sé qué pretendía lograr con esto, pero me alegré de no tener que ir. Para su disgusto, ni siquiera Finn asistió, así que solo estuvieron mamá, Arthur y papá. Aparentemente, papá mantuvo la esperanza hasta el último momento de que ella cambiaría de opinión, y lo dejaría llevarla al altar, pero eso no sucedió. Fue extremadamente incómodo, y por las fotos que ha publicado, es evidente que Arthur hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Papá está destrozado. Arthur está incómodo, y mamá simplemente está harta de todo. Aparte de eso, su boda también salió bien. No es que me importe. Mamá me llamó para contarme estos detalles. Papá está miserable, naturalmente, porque había mantenido la esperanza de que al menos una de nosotras cedería, y le permitiría hacer lo que quería. Pero ahora todos sus hijos están prácticamente distanciados de él, y su vida personal es un desastre también. No lo está llevando bien, pero no podría importarme menos. Honestamente siento que se lo merece por haber sido un padre tan terrible conmigo, por dejarme tener una infancia horrible, y no solo eso, sino por contribuir activamente a ello. Estoy harta de él, y no quiero que ni su toxicidad ni la de Sara afecten esta nueva etapa de mi vida y mi nueva familia. Me alegro de que estén fuera de mi vida.